Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y más. Y estamos ahora vamos a abordar un tema muy interesante que es en materia de fraudes eléctricos. Y específicamente vamos a dar unas pinceladas porque ya no nos queda tanto tiempo para hacer un desarrollo como merece el tema y como sabemos que pues, mis compañeros quisieran. Vamos a dar unas pinceladas sobre el régimen jurídico régimen jurídico penal de los fraudes eléctricos o digamos en materia de servicios eléctricos. Bueno, vamos a ver qué nos trae. Mira, Luis, República Dominicana es uno de los pocos países en el mundo que ha penalizado delitos relacionados al sistema y al servicio eléctrico como tal. Es decir, nosotros tenemos un régimen penal configurado para castigar acciones que vayan dirigidas a afectar la estructura física del sistema, así como también la estructura comercial del mismo. Y eso viene acompañado también de un régimen compensatorio administrativo para, como su nombre lo dice, compensar por los errores que se dan en el servicio a cargo de los clientes o en contra de los clientes. Es una especie de equilibrio respecto al régimen penal que se le impone a los usuarios cuando afectan comercialmente al suministrador del servicio o cuando afectan las facilidades a través de las cuales se presta el servicio. Entonces, en ese sentido tenemos, por un lado, podemos mencionar que existen 2 delitos específicamente configurados legalmente en la Ley General de Electricidad. El primero, como he dicho, está dirigido a preservar la estructura física del sistema, las redes, las subestaciones, las centrales generadoras, los equipos de medición, las instalaciones eléctricas o cualquiera de sus componentes. Quien atente contra una de esas estructuras por cualquier medio y de manera intencional, con el propósito de paralizar o de interrumpir el servicio o el suministro eléctrico, sea de manera parcial o sea de manera colectiva, o con la intención de robar o de sustraer cualquiera de los componentes, será acusado de lo que se denomina como atentado contra la seguridad del sistema eléctrico nacional. Y este delito tiene una sanción legal establecida de 3 a 10 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos. Cuando la destrucción o inutilidad o daño que se le produzca a una de estas instalaciones dirigidas a un suministro particular, es decir, al suministro de un usuario como tal, aún sea el infractor, el propietario de dicho suministro, la ley habla de una sanción de prisión de 3 meses a 1 año y una multa de 10 a 50 salarios mínimos o ambas penas a la vez. También se considera atentado contra la seguridad del sistema el fomento y la construcción de edificaciones inmobiliarias dentro del ámbito de las servidumbres que están instituidas para la construcción, operación y mantenimiento de las obras eléctricas sujetas a servidumbres. ¿Qué quiere decir una servidumbre eléctrica? Es la facilidad o derecho de paso que se le da a un espacio, propiedad de un privado, de un particular, para la instalación dentro de dicho terreno, de dicha ubicación, de una facilidad eléctrica. La ley habla de que todas las facilidades de electricidad, como servicio público que es, tienen vocación de servidumbre, es decir, que si se debe instalar en una zona en particular, independientemente de que sea propiedad privada, pues se debe facilitar el espacio para la servidumbre y tratar de llegar a un acuerdo entre el propietario y la empresa que vaya a instalar esa facilidad. Cuando esa servidumbre se cierra, es decir, se llega a un acuerdo como tal, y se violan esas servidumbres con la instalación o fomento de construcciones o edificaciones inmobiliarias, existe una sanción que va de 6 meses a 2 años y multa de 20 a 100 salarios mínimos. Pero asimismo, cuando esas servidumbres se ven afectadas por el fomento y ejecución de cultivos agrícolas o forestales, también existe una sanción que va de 3 meses a 1 año y multa de 10 a 50 salarios mínimos. Es decir, que no tan solo es afectar las facilidades, cuando usted se interviene en esas servidumbres que se encuentran afectadas para garantizar que esas facilidades funcionen como tal, pues usted se ve sujeto a ser perseguido por atentado contra el sistema eléctrico. Pero también la compraventa de bienes obtenidos como consecuencia de un atentado
contra el sistema eléctrico es sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión. Es decir, que usted compra materiales que han sido sustraídos de las redes o de las facilidades de transmisión o de distribución o de una generadora, pues usted es pasible de ser perseguido penalmente y ser castigado con una pena que llega hasta 10 años. Para los del robo de cable normalmente. Exactamente. De hecho, se da mucho, con mucha frecuencia. Artículo 124 de la Ley General de Electricidad. Es así. Artículo 124 de la Ley General de Electricidad, como bien señala mi compañero José Colón. Pero la intención culposa de este crimen se considera tipificada ante la realización o tentativa de realización de la operación de compra-venta sin tener o contar con la correspondiente documentación o factura que justifique el origen de dichos bienes. Es decir, no se lo compre a alguien que usted no sabe de dónde vienen esos equipos, esos activos que usted está adquiriendo, porque se identifica una intención culposa en usted por el hecho de no tener la documentación que acredite el origen fidedigno de esos materiales. O sea, hasta un cable de 12 que usted quiera comprar, pide factura. Es muy peligroso. Ande con la factura arriba, no vaya a hacer cosas. Entonces, como hemos dicho, fíjense, la ley configura un régimen de protección a la infraestructura física del sistema, pero también la ley establece un delito tendente a perseguir la afectación comercial del sistema, y es el que se denomina fraude eléctrico. Fíjense que el otro se llama atentado contra la seguridad del sistema. Este se llama fraude eléctrico porque afecta comercialmente el funcionamiento del sistema. Entonces, ¿qué se considera fraude eléctrico según la Ley General de Electricidad? En su artículo 125, la sección 2 de la ley lo desarrolla de manera amplia. Dice: será acusado de fraude eléctrico el que intencionalmente sustraiga o se apropie de energía eléctrica para su propio beneficio o el de terceros, mediante uno cualquiera de los siguientes medios: manipulación, instalación o manejo clandestino de medidores y o acometidas, manipulación y alteración de elementos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos y o programas informáticos o redes de comunicación interconectadas al sistema de medición de consumo, cuando son esos fraudes de laboratorio, como se denomina en el argot coloquial del sistema, con el objeto de modificar los registros de consumo de electricidad, tanto del cliente como del distribuidor. Conexión directa al sistema del suministro de energía eléctrica sin que haya un contrato privado de servicio con la empresa, un contrato previo, de servicio con la empresa distribuidora, salvo que haya una falta imputable a las empresas distribuidoras. Eso es bueno hacer un hincapié ahí, a pesar de que tenemos muy poco tiempo, y es que a veces, cuando no existen medidores, en un momento las empresas distribuidoras se ven ajenas de materiales para poder contratar el servicio, conectan de manera directa al cliente, y en este caso pues no se podría, si es una decisión de la empresa distribuidora, pues no se podría perseguir al cliente por fraude eléctrico, pero estos son casos puntuales, específicos, y que tienen que hacerse evidentemente con la anuencia y documentación que avala la distribuidora. Y también establece otras cosas con respecto a la conexión directa. Pero se da el tema. Eso por un tiempo definido. Sí, totalmente. Y otro caso también que yo vi recientemente, y es cuando un cliente solicita la interconexión, digamos, por primera vez, si no se ha logrado ello y ha sido por una falta atribuible de la distribuidora, no ha tenido el tiempo suficiente para procesar el expediente, es decir, que la pelota esté en la cancha de la distribuidora y eso agota un tiempo razonable, pues tengo entendido que también pueden agotarse con unos permisos provisionales o una posibilidad de que pueda haber una conexión porque el cliente lo está solicitando y no es que la pelota esté en la cancha del cliente. La falta es imputable a la distribuidora, por eso la ley te dice aquí claramente, salvo falta imputable a la distribuidora. No hay fraude eléctrico si la falta es imputable a la distribuidora. Se considera fraude eléctrico la facturación de energía eléctrica no servida y cobrada al consumidor. Fíjese, fraude eléctrico imputable a la distribuidora. Cuando la energía eléctrica es no servida, pero es cobrada al consumidor de manera intencional. Que ahí yo me pregunto, como si fuera un radioescucha que no fuera técnico en la materia, ni tampoco abogado, decía, bueno, si de este lado hay fraude y tenemos sanciones de tipo penal,
al revés, si es que me están cobrando sin haberme servido ese servicio que dicen haberme cobrado, entonces no pudiera haber sanciones penales en contra de la distribuidora o sus ejecutivos. O sea, la ley, aunque se podría configurar, si la ley no lo establece per se. Ahora bien, mira, te puedo decir, vamos a entrar ahí un momentito rápidamente. El fraude eléctrico, cuando es cometido por el usuario o por un agente en contra de la distribuidora, tiene sanciones penales que dependen de la modalidad tarifaria a la que esté contratado o la cantidad de energía, que pueda acreditarse al usuario como tal. Las penas están descritas en el artículo 125-2. Por razones de tiempo les exhorto a quienes les interese el tema, bueno, pues que los revisen o que nos escriban por nuestra cuenta de Instagram para poder desarrollarla con mayor tiempo. Ahora bien, en ese caso que tú señalas de las empresas distribuidoras, Luis, cuando el fraude eléctrico se materializa por un error o de una de las empresas distribuidoras, o imputable, una falta imputable a las mismas, es bueno que vayan al párrafo 2, 3 y 4 de ese mismo artículo 125-2 que establece: en los casos que se compruebe que las empresas distribuidoras incurran en errores imputables que afecten en más de una oportunidad y por el mismo error a un cliente, el mismo será resarcido con 20 veces el valor de los kilovatios hora que erróneamente la distribuidora le ha facturado. En el caso de que haya un error de medición de consumo de energía eléctrica al cliente o al consumidor y éste haya realizado el pago, el mismo será resarcido con 10 veces el valor de los kilovatios horas que erróneamente le ha facturado. Ahora bien, hay un temita ahí con ese 10 veces, esa compensación de 10 veces el valor cuando es error de medición del consumo, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en una decisión que benefició a en ese sentido. Estableció que ciertamente esto no era una sanción administrativa como de perseguía. Sin embargo, estableció que la sanción de 10 veces el valor era excesiva y desproporcional, y por tanto ordenó a legislar para modificar ese tema. No se ha hecho el asunto. En el caso, finalmente, para terminar, en el caso de que se compruebe que las distribuidoras realicen facturación por estimación, algo que se dio mucho durante la pandemia por la dificultad de enviar a los lectores al espacio, al lugar de la lectura, o por promedio a clientes comedidores durante un periodo igual o mayor a 2 meses consecutivamente, serán sancionadas a favor del cliente con 4 veces el total de los kilovatios hora facturados por estas estimaciones. Les avanzo que el tema del fraude eléctrico como tal es algo que nosotros vamos a desarrollar próximamente con alguien de mucha relevancia en el sector para tratar este tema, a quien le estamos cursando una invitación puntual para que nos acompañe, porque es un tema sumamente amplio que tiene una incidencia práctica diaria de suma trascendencia en diferentes, tanto para las empresas distribuidoras como para también los usuarios que se ven perseguidos o aquellos usuarios que son víctimas de accidentes recurrentes por las conexiones ilegales que se dan en procura de lograr beneficiarse del fraude eléctrico. Reitero que es un tema muy amplio, es un tema muy interesante y quisimos abordarlo hoy, que era un martes de diversidad, un martes de abanicos de temas que hemos podido tratar casi en totalidad, no tal vez con la profundidad que quisiéramos, pero lo hicimos por ustedes. Claro, y esto ha sido en base a peticiones distintas que nos han hecho nuestros radioescuchas, que van a nuestras redes y nos contactan directamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar darle respuesta a todas. Y eso hemos intentado, pero el tiempo, prometemos como siempre, que el martes próximo vamos a traer buen contenido de la mano de buenos invitados. Así mismo, como todo. Tendremos un tema bien robusto, bien interesante. Que será una sorpresa que anunciaremos en la semana. Así es. Bueno, señores, muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y Más. Una vez más, nos vemos el próximo martes y Dios le bendiga. Hasta luego. Consumidores de actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decirle